El día que descubrí que estaba esperando mi primer hijo, mi padre agarró una escoba y me golpeó en el vientre hasta que sangré. Gritaba que no iba a mantener a otro gusano en esa casa. Acababa de cumplir 18 años y pensé que iba a morir ahí en el piso de esa cocina. Pero mi hijo sobrevivió y 30 años después regresó a mí en un carro negro con 6 guardaespaldas en la puerta, llamándome mamá. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tener su compañía aquí de nuevo. Mi nombre es Socorro Álvarez de los Santos, tengo 68 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, en esta ciudadcita que es pequeña, pero tiene mi corazón enterito. Nací aquí mismo, en esta tierra colorada, y después de dar tantas vueltas por la vida, fue aquí donde volví para quedarme. En este exacto momento que estoy conversando con ustedes, estoy aquí en mi cocina friendo unas empanadas para vender en el tianguis mañana tempranito. El aceite está hirviendo en la olla, el olor a masa frita está llenando toda la casa, y yo aquí, con mi delantal lleno de harina enrolladita, con mis empanadas de carne molida, de queso, de pollo. Este es mi ganapán, ¿saben? Me levanto todos los días a las 4 de la madrugada. Preparo mis empanadas, mis tamales pequeños, mis buñuelos, y allá por las 6 ya estoy montando mi puestecito en el tianguis. Es un trabajito humilde, pero es honesto y me deja feliz. Comencé a hacer estos antojitos para vender hace unos 5 años, cuando mi Osvaldo, mi marido de 49 años de casamiento, imagínense nomás, se jubiló. Necesitábamos una entradita extra, ¿no? Y yo siempre fui buena de mano para la cocina. Ahí pensé, ¿por qué no? Comencé vendiendo a los vecinos, después llevé al tianguis y hoy, gracias a Dios, tengo mi clientela segurita. Hay gente que llega allá en la mañana y ya pregunta, «Doña Socorro, ¿trajo empanadas de carne hoy?» Es una bendición, ¿vio? Miren, antes de continuar mi historia, quería hacerles un pedidito especial aquí a ustedes que me están viendo en este momento. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y qué horita del día es ahí donde están. ¿Me están viendo en la mañanita, tomando café? ¿O es después de la comida, en ese descansito sabroso? ¿O ya es de nochecita cuando el día se fue y uno quiere una compañía? Leo todos los comentarios, ¿vio? Todos. Y me pone tan feliz saber de dónde son, imaginar la casa de cada uno, el rinconcito donde están sentados escuchándome. Cuéntenme, sí, mi amor, vamos a hacer una cadena de cariño aquí y ya aprovecho para pedirles, si les gustó el video, hagan clic en ese botoncito de me gusta ahí abajo, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguna historia de esta abuelita aquí. Cada suscripción me ayuda muchísimo, de verdad, y me da fuerza para seguir contando estas historias que la vida me dio. Ahora, mis queridos, les voy a contar una historia que cargué guardada en el pecho por 30 años. 30 años de silencio, de dolor escondido, de llanto que nadie veía. Es una historia difícil, pesada, que involucra violencia, abandono forzado y un sufrimiento que no le deseo a nadie. Pero también es una historia de amor, de resistencia, de un milagro que pasó cuando menos lo esperaba. Es sobre mi hijo mayor, el hijo que entregué con 7 días de vida, porque mi padre juró que nos iba a matar. El hijo que protegí con mi propio cuerpo cuando me golpearon con la escoba en el vientre. El hijo que volvió a mí 3 décadas después, rico, poderoso, llamándome mamá. Prepárense, porque esta historia va a tocar su corazón, del mismo modo que toca el mío, cada vez que la recuerdo. Nací un día de lluvia de enero de 1958, aquí mismo en Aguascalientes. Mi mamá, doña Natalia, contaba que la partera casi no llegó a tiempo, porque el arroyo había crecido y el puente estaba intransitable. Pero nací igual, llorando fuerte, con prisa de llegar a este mundo. Fui la 5ª hija de 8 que mis padres tuvieron. Tenía 4 hermanos mayores y 3 menores. Nuestra casa vivía llena, ruidosa, con gente por todos lados. Mi padre se llamaba Gersón. Gersón Álvarez. Era campesino. Trabajaba en una tierra rentada cerca de la ciudad, sembrando maíz, frijol, chile. Hombre fuerte, de mano gruesa,
piel quemada de sol, que se levantaba antes de que cantara el gallo y regresaba a casa cuando ya era de noche. Hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Y cuando gritaba, todos temblaban. Mi mamá Natalia era lo opuesto de él, bajita, delgadita, voz suave, manos siempre ocupadas con algo, cosiendo, cocinando, lavando ropa en el lavadero. Ella cuidaba a los 8 hijos prácticamente sola, porque mi papá pasaba el día en el campo. Vivíamos en una casa sencilla, de adobe, con piso de tierra, 3 cuartos pequeños donde nos apretábamos. Las niñas en un cuarto, los niños en otro y mis papás en el tercero. No éramos ricos, eso es cierto, pero tampoco pasábamos hambre. Había arroz, frijoles, tortillas todos los días, a veces carne en olla el domingo, pollo de rancho cuando sobraba dinero. Mi mamá hacía milagros con poco. Transformaba unas costillas de puerco en caldo para 8 bocas. Estiraba un pedazo de charque en guiso para la semana entera. La rutina en casa era siempre la misma. Nos levantábamos temprano antes de que saliera el sol. Mi mamá ya estaba en la cocina prendiendo el fuego en la estufa de leña, preparando el café con leche, calentando el pan de elote que había sobrado de la noche anterior. Los niños ayudaban a mi papá en el campo. Las niñas nos quedábamos con mi mamá, aprendiendo a lavar, planchar, cocinar, coser. Me gustaba ayudar a mi mamá en la cocina. Desde chiquita, unos 7, 8 años, ya me quedaba a su lado observando cómo sazonaba la carne, cómo amasaba la masa del pan, cómo movía el dulce de calabaza para que no se pegara al fondo de la olla. Fue con ella que aprendí todo lo que sé hoy. Pero la infancia no era solo trabajo, no, también jugábamos. Yo y mis hermanas, la Gertrudis, que era 2 años mayor, y la Rosario, que era 3 años menor, jugábamos a la casita debajo del árbol de mango en el patio. Hacíamos ollitas de barro, comiditas de hoja, muñecas de trapo que mi mamá cosía con retazos viejos. Inventábamos historias. Fingíamos que éramos madres de familia, que teníamos marido e hijos. También jugábamos con las niñas de la vecindad. Estaba la Luz, que vivía 3 casas para abajo y que era mi mejor amiga. Estudiábamos juntas en la escuelita de la iglesia, compartiendo el mismo cuaderno, la misma goma, porque ninguna de nosotras tenía material completo. Luz era delgadita, despierta, llena de sueños. Decía que un día se iba a casar con un hombre rico y vivir en una casa grande. Nos reíamos de ella, pero ella hablaba en serio. Mi papá, Gersón, era rígido, muy rígido. No aceptaba desobediencia de ningún modo. Si uno de los hijos desobedecía, le pegaba. A los niños les pegaba con cinturón, a las niñas con escoba, porque la escoba es cosa de mujer, decía él, como si eso tuviera algún sentido. La escoba se quedaba ahí atrás de la puerta de la cocina, siempre a la mano, siempre lista. Me golpearon pocas veces cuando niña, porque yo era niña obediente. Le tenía miedo a mi papá, entonces hacía todo derechito. No respondía, no me quejaba, no refutaba. Mi hermana Gertrudis era más rebelde. Llevaba golpiza casi toda semana, pero aguantaba firme, sin llorar, y eso dejaba a mi papá aún más enojado. La vida era sencilla, pero era nuestra. Estaban los domingos en la iglesia, la misa cantada, la procesión de la Virgen de Guadalupe en las fiestas. Estaba el tianguis los sábados, donde íbamos con mi mamá a vender pollo, huevos, queso fresco. Estaba el día de San Juan con fogata, atole, baile en la plaza. Estaba la Navidad con el nacimiento armado en la sala, la misa de gallo, la cena sencilla, pero hecha con cariño. Crecía pensando que la vida era así nomás, que papá era así nomás, que la obediencia era la única opción, que la mujer no tenía elección, solo obligación. Y fue así, en ese mundo pequeño, rodeado de reglas y miedo, que llegué a la adolescencia. Cuando terminé el 4º año, que era hasta donde las niñas podían estudiar según mi papá, dejé de ir a la escuela y me quedé en casa ayudando a mi mamá en tiempo completo. Tenía 13 años, casi 14. Me levantaba temprano, iba a traer agua del pozo, lavaba ropa en el lavadero, barría la casa, preparaba comida.
Me volví una muchachita trabajadora, callada, obediente. Con 14 años ya era señorita hecha. Cuerpo de mujer, pero cabeza todavía de niña. Ayudaba a mi mamá en todo. Cuidaba a los hermanos menores, hacía comida, lavaba ropa. No tenía mucho tiempo para soñar, pero soñaba igual. Soñaba con casarme un día, tener mi propia casa, mis propios hijos. Sueño sencillo de niña del interior. Fue en un tianguis de sábado que lo conocí a él, Osvaldo. Acababa de cumplir 15 años. Fui con mi mamá a vender pollo, como hacíamos todos los sábados. Él estaba ahí cargando cajas de jitomate en la espalda para ganarse unos pesos. Muchacho delgado, moreno, cabello negro, ojo vivo. No era guapo en el sentido de galán de telenovela, pero tenía una manera honesta en la mirada que me llamó la atención. Nos miramos por encima de un puesto de plátanos. Él sonrió. Yo bajé la cabeza, fingiendo que no había visto, pero sentí la cara calentarse. El sábado siguiente, pasó de nuevo por nuestro puesto. Se detuvo. Fingió que estaba viendo los pollos, pero en realidad me estaba viendo a mí. Preguntó el precio. Mi mamá respondió. Él compró uno aunque no lo necesitaba, solo para tener motivo de quedarse ahí cerca. La tercera vez que nos vimos, me preguntó mi nombre. Respondí bajito, Socorro. Él lo repitió como si estuviera guardando el nombre en la memoria. Socorro. Dijo que su nombre era Osvaldo y que trabajaba en el tianguis todos los sábados. Preguntó si iba a regresar el sábado siguiente. Le dije que sí. Y así comenzó. Noviazgo escondido porque mi papá no dejaba que las hijas tuvieran novio. Mujer mía no anda de platicadita con machos en la calle, decía. Para él, no éramos hijas, éramos propiedad. Él decidía todo, con quién hablábamos, qué ropa usábamos, a qué hora salíamos, a qué hora regresábamos. Y si desobedecíamos, ya saben, escoba para las niñas, cinturón para los niños. Entonces, Osvaldo y yo nos encontrábamos escondidos atrás de la iglesia después de misa, en el camino del campo cuando iba a traer leña, en la orilla del arroyo cuando iba a lavar ropa. Platicábamos bajito, con miedo de que alguien viera y le contara a mi papá. Osvaldo era respetuoso. Nunca intentó nada de más, nunca me apuró. Me tomaba la mano, a veces acercaba su cara a mi cabello, pero nada más allá de eso. Estuvimos así casi 3 años, yo creciendo, él trabajando, viéndonos escondidos, soñando con el día que pudiéramos andar de novios de verdad, casarnos, tener una vida juntos. Osvaldo decía que estaba juntando dinero para rentar una casa, que cuando tuviera condición le iba a pedir mi mano a mi papá. Pero la vida no espera a que uno esté listo. Acababa de cumplir 18 años cuando pasó. Fue una tarde atrás de la iglesia. Después que fui a traer agua del pozo, nos encontramos en ese rinconcito escondido donde siempre nos encontrábamos. Platicamos, reímos y pasó. No fue a fuerza, no fue violento, no fue nada que yo no quisiera también. Éramos jóvenes, nos queríamos y no sabíamos bien de las cosas de la vida. Mi mamá nunca me explicó nada sobre el cuerpo, sobre hombre y mujer, sobre lo que pasa cuando dos se juntan. Mi papá pensaba que mujer decente no necesita saber de esas cosas. Entonces pasó y yo no pensé en las consecuencias porque nadie nunca me enseñó que había consecuencias. 2 meses después, mi cuerpo comenzó a cambiar. Sentí náuseas en la mañana, el pecho doliendo, la regla que no llegó. No entendía lo que estaba pasando. Me dio miedo, confusión. Le conté a mi mamá. Ella me miró. Se puso blanca como el papel, sostuvo mi cara con las 2 manos y dijo con una voz que nunca le había escuchado antes: «Dios mío del cielo, socorro, estás esperando, bebé». El piso desapareció debajo de mis pies. Esperando bebé. Yo soltera, con un novio que mi papá ni sabía que existía, un hijo que estaba creciendo dentro de mí y que cuando mi papá descubriera, mi mamá intentó esconderlo. Por 2 semanas, intentó. Me hacía usar falda ancha, blusa holgada. No me dejaba aparecer mucho frente a mi papá, pero yo vomitaba todas las mañanas y mi papá no era tonto. Se daba cuenta de todo lo que pasaba en esa casa.
Controlaba todo, vigilaba todo. Una noche durante la cena me miró fijo, de ese modo que nos celaba por dentro. La mesa se quedó en silencio, solo el ruido de la cuchara golpeando el plato. ¿Estás gorda?, dijo. Es hinchazón, papá, respondí con la voz temblando. Hinchazón nada, levántate. Me levanté con las manos temblando tanto que tuve que sostener una con la otra para disimular. Mi papá se quedó viendo mi vientre. Todavía estaba pequeño, casi nada. Pero él vio, o sintió. Instinto de hombre que controla todo y se da cuenta cuando algo se escapa de su control. ¿Quién fue?, preguntó. Me quedé muda. Mis hermanos dejaron de comer. Mi mamá bajó la cabeza. Nadie respiraba. Pregunté quién fue. El grito hizo que el plato temblara encima de la mesa. Comencé a llorar, las lágrimas bajando solas, sin poder contenerlas. Mi papá se levantó de la mesa despacio, fue hasta la esquina de la cocina y agarró la escoba. Esa escoba de palo grueso, de madera bruta, que se quedaba atrás de la puerta. La misma escoba que usaba para golpear a las hijas desde que éramos pequeñas. Solo que esta vez su mirada era diferente. No era coraje de papá enojado, era odio, odio puro. Vino en mi dirección. Mi mamá gritó, «Gersón, no». Pero su voz no tenía ninguna fuerza en esa casa. Y entonces comenzó. Golpeó con el palo de la escoba en mi vientre. A propósito, apuntaba al vientre. Me encorvé, intenté protegerme con los brazos, pero él continuaba y gritaba. No voy a mantener a otro gusano en esta casa, ya tengo 8 bocas que alimentar. Y golpeaba, y golpeaba. El dolor era insoportable. No era solo el dolor físico, era el dolor de saber que mi propio padre estaba intentando matar al hijo que crecía dentro de mí. Caí al piso, me encogí toda, protegí con los 2 brazos. Él golpeaba mis brazos, mi espalda, mis piernas, pero yo no soltaba el vientre. No importaba cuánto doliera, no iba a soltar. Mi mamá gritaba. Mis hermanos estaban paralizados, sentados en la mesa, viendo. Nadie se movió, nadie intentó parar, porque en esa casa mi papá era Dios, y a Dios no se le cuestiona. Cuando se cansó, porque se cansó, no porque dejó de querer, tiró la escoba al piso y escupió las palabras. Si ese bastardo nace, los mato a los 2, a ti y a él. Salió de casa, azotó la puerta, se fue al bar. Mi mamá vino corriendo, me levantó del piso con dificultad, me llevó al cuarto. Yo sangraba, no mucho, pero sangraba. Ella pensó que había perdido a la criatura, pero no la perdí. Por algún milagro que no sé explicar, mi hijo resistió. Dentro de mí, protegido por mi cuerpo lastimado, resistió. Y en ese momento, acostada en la cama, con el cuerpo dolorido y el miedo apoderándose de todo, supe lo que tenía que hacer. Necesitaba salvar a mi hijo, aunque eso significara separarme de él. Mi mamá Natalia sabía que no podía quedarme en esa casa. Mi papá había prometido matarnos, a mí y al bebé, si la criatura nacía. Y cuando Gersón prometía algo, lo cumplía. No era amenaza vacía, era certeza. Entonces, mi mamá armó un plan. Tenía una hermana, mi tía Gloria, que vivía en Zacatecas. Zacatecas quedaba lo suficientemente lejos para que mi papá no apareciera ahí de sorpresa. Mi mamá mandó recado a la tía Gloria explicando la situación. La tía respondió que podía ir, que me escondería allá hasta que el bebé naciera. 3 días después de la golpiza, mi mamá le dijo a mi papá que había conseguido un trabajo de muchacha para mí en una casa de familia en Zacatecas, que era una buena oportunidad, que me iba a dar un dinerito. Mi papá ni cuestionó. Perfecto, dijo, una boca menos que mantener. Me fui a Zacatecas una mañana de sol. Mi mamá me llevó hasta la central de autobuses, me abrazó fuerte, me metió un paquete de tortillas y charque en la mano y dijo bajito en mi oído: «Aguanta firme, mi hija. Dios va a cuidarlas a las 2». En la casa de la tía Gloria me quedé escondida. Dormía en un cuartito pequeño en el fondo, casi sin ventana, sofocado. No salía a la calle, no platicaba con los vecinos. Vivía con miedo.
miedo de que mi papá apareciera, miedo de perder al bebé, miedo de lo que iba a pasar después de que él naciera. Los meses fueron pasando despacio. Cada día era igual al anterior. Me levantaba, miraba la pared descascarada del cuartito, ponía la mano en el vientre que crecía y me quedaba ahí, solo ahí esperando, sin saber bien qué. El vientre crecía. Le hablaba a mi hijo todas las noches, sola en el cuartito con la mano en el vientre, hablaba bajito. Aguanta, mi hijo, vamos a salir de esta. No sé cómo, pero vamos a salir. Osvaldo supo del embarazo por un recado que mandé con una prima. Quiso venir tras de mí, quiso enfrentar a mi papá, quiso asumir todo, pero mandé otro recado. No vengas, si mi papá te encuentra, también te mata. Te aviso cuando nazca el bebé. Y Osvaldo esperó, con el corazón en la mano, trabajando en el tianguis, durmiendo mal. Esperó. El embarazo fue difícil. No había atención médica, no había vitaminas, no había nada más allá de la comida sencilla que la tía Gloria lograba hacer. Me sentía mal seguido, me daban náuseas de todo, vomitaba agua, sentía mareos. El cuerpo dolía de un modo que no sabía explicar, la espalda, las piernas, todo pesaba, pero el bebé se movía fuerte, y cada vez que se movía ponía la mano en el lugar de la patadita y lloraba. Lloraba de alivio, de miedo, de amor, de desesperación, todo mezclado, porque sabía que estaba vivo, que estaba luchando junto conmigo, pero también sabía que cada día que crecía dentro de mí era un día más cerca de la despedida. Hay algo que nadie dice sobre el embarazo escondido, la soledad. La soledad de no poder compartir la alegría con nadie, de no poder hablar sobre el bebé que está creciendo dentro de ti, de no poder soñar en voz alta, hacer planes, escoger nombre con el papá de la criatura. Estaba embarazada, pero era como si no tuviera el derecho de estarlo. La tía Gloria me veía llorar todas las noches. No decía nada, solo ponía la mano en mi hombro y se quedaba ahí, porque sabía que no había palabra que ayudara. Todas las noches lloraba. Lloraba de miedo, de extrañar a mi mamá, de coraje con mi papá, de preocupación por el futuro. Lloraba porque no sabía qué iba a hacer de mí y de mi hijo. Tenía 18 años, nada de dinero, ningún plan. Solo tenía el vientre creciendo y un miedo que no cabía dentro del pecho. Había noches que me despertaba en medio de la madrugada, con el corazón disparado, sudando frío, pensando, ¿y si mi papá descubre dónde estoy? ¿Y si viene aquí? ¿Y si cumple su promesa? Y me quedaba despierta hasta que salía el sol, viendo la puerta del cuartito, esperando que se abriera y mi papá apareciera con la escoba en la mano. Pero en el fondo, muy en el fondo, tenía algo: esperanza. Esperanza de que mi hijo iba a nacer bien. Esperanza de que alguna solución iba a aparecer. Esperanza de que Dios no me iba a abandonar. Cuando estaba de 8 meses casi al final, mi tía Gloria se sentó conmigo una noche y dijo, «Socorro, ¿ya pensaste en lo que vas a hacer después de que nazca el bebé?» No tenía respuesta, porque no lograba pensar más allá del nacimiento. No lograba imaginar lo que venía después. «No puedes regresar a Aguascalientes con la criatura», continuó. «Tu papá va a cumplir su promesa». «Lo sé», dije, «y no puedes quedarte aquí conmigo para siempre. No tengo condición de mantenerlas a ti y a un bebé». «Lo sé». Nos quedamos en silencio. El ruido de la calle afuera, el viento golpeando la ventana. Y en medio de ese silencio sentía al bebé moverse fuerte, como si hubiera escuchado la plática y hubiera reaccionado. Fue en ese momento que comencé a pensar en lo impensable, en la única solución que no quería considerar, pero que poco a poco fue tomando forma en mi cabeza como la única salida posible. Iba a tener que entregar a mi hijo. La idea me desgarró por dentro. Era como si alguien hubiera abierto mi pecho y arrancado mi corazón todavía latiendo. Pero al mismo tiempo, en el fondo, sabía que era la única forma de salvarlo. Mi papá nos iba a matar si regresaba con el bebé. Y si no regresaba, ¿cómo iba a sobrevivir? No tenía cómo trabajar, no tenía cómo mantener a una criatura, no tenía nada.
Mi hijo merecía más de lo que podía darle. Merecía una mamá que pudiera cuidarlo sin miedo, una casa sin violencia, una vida sin amenaza de muerte todos los días. Y fue pensando en eso, con el corazón partido en pedazos, que pensé en Luz, mi amiga de infancia, la niña que estudió conmigo hasta cuarto año, la que se había ido a León, se había casado con un mecánico llamado Renato y no podía tener hijos. Luz siempre quiso ser mamá. Intentó por años, no llegaron, y yo sabía que ella iba a amar a mi hijo. Sabía que ella iba a cuidarlo bien. Sabía que con ella mi hijo iba a tener lo que yo no podía dar: seguridad. Mandé a la tía Gloria hasta León. Fue en autobús, encontró a Luz, le contó la historia. Luz escuchó, lloró y dijo: «Cuido a ese niño como si fuera mío, pero Socorro está segura». «No está segura», respondió mi tía, «pero no tiene opción». Y era verdad, no tenía opción. O entregaba a mi hijo a alguien que pudiera cuidarlo, o veía a mi papá matarnos. No había tercera opción. Los últimos días del embarazo fueron los más pesados de mi vida. Cada movimiento del bebé dentro de mí era una despedida. Cada patadita era un hasta luego que no quería dar. Sabía que cuando naciera lo iba a tener en mis brazos por algunos días y después iba a tener que entregarlo. Y no había nada, nada en este mundo que doliera más que eso. Pasaron los días, el vientre se puso enorme. Apenas podía dormir. Me acostaba de lado, con almohada entre las piernas, y aún así no encontraba la posición cómoda, pero no me quejaba. Cada incomodidad era la prueba de que mi hijo estaba ahí vivo, creciendo, preparándose para venir al mundo. Pasaba las tardes sentada en el cuartito, con la mano en el vientre, imaginando cómo sería su carita. Si iba a parecerse a mí o a Osvaldo, si iba a tener los ojos claros de mi mamá o los ojos oscuros de mi papá, si iba a ser tranquilo o llorón, si le iba a gustar el arrullo o quedarse en la cuna. Y cada vez que me agarraba soñando así, paraba, porque no servía soñar, no servía imaginar. No iba a estar ahí para ver nada de eso. No iba a estar ahí cuando diera los primeros pasitos. No iba a estar ahí cuando dijera la primera palabra. No iba a estar ahí. Y esa certeza dolía más que cualquier golpe de escoba. La tía Gloria hacía lo que podía. Preparaba té de hierbas, cocinaba atole, me daba baño tibio cuando apretaba el calor. No hablaba mucho, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Preocupación por mí, por el bebé, por lo que iba a pasar después. Una tarde de mucho calor, sentadas en el corredor del fondo, donde nadie podía verme, preguntó: «¿Ya escogiste el nombre?» «Valentín», respondí sin dudar. Era el nombre de mi abuelo, el único hombre bueno que conocí en la vida. «Valentín», repitió. «Es bonito y fuerte, le queda». «¿Cómo sabes que le queda si ni ha nacido todavía?», pregunté. «Porque cualquier hijo tuyo va a ser fuerte, Socorro. Mira todo lo que los dos ya pasaron. Mira todo lo que ya sobrevivieron. Este niño ya es un guerrero antes de llegar al mundo». Acerqué la mano al vientre y sentí que se movía como si estuviera de acuerdo, como si supiera que estaban hablando de él. «Va a triunfar en la vida», dije. «Estoy segura, no sé cómo, pero va a triunfar». Y en ese momento no tenía idea de qué tan cierta estaba. El bebé nació una madrugada de diciembre. Los dolores comenzaron de tarde, flojos, espaciados. Mi tía Gloria dijo que era normal, que era el comienzo, pero cuando anocheció los dolores se pusieron fuertes, muy fuertes. Venían en olas, una tras otra, sin descanso. La tía Gloria me llevó al hospital público de Zacatecas, un hospital lleno, con gente en el pasillo, olor a alcohol y sufrimiento. Me pusieron en una camilla. Una enfermera vino, examinó, dijo que todavía iba a tardar. «Aguanta firme, mamita», dijo, sin verme bien. La noche fue la más larga de mi vida. Dolor que nunca había sentido. Dolor que desgarraba, que quemaba, que me hacía gritar sin poder parar. Mi tía sostuvo mi mano. «Fuerza, Socorro, fuerza». Pero no tenía fuerza. Solo tenía miedo. Miedo de morir. Miedo de que el bebé muriera.
Miedo de que todo estuviera pasando y no tener a nadie, ni al papá de la criatura, ni a mi mamá, ni a nadie que realmente importara a mi lado en ese momento. Las horas se arrastraban, cada contracción era peor que la anterior. Gritaba, lloraba, le rogaba a Dios que hiciera parar, pero no paraba. El dolor venía en olas cada vez más cercanas, cada vez más intensas, hasta que pensé que iba a morir ahí en esa camilla fría, sola, sin conocer la carita de mi hijo. Cuando el sol comenzó a salir, la doctora finalmente apareció. Dijo que era hora. Me llevaron a la sala de parto. Luces fuertes, gente con cubrebocas, voces que no entendía bien y el dolor que no paraba, que no daba tregua. ¡Puja! ¡Puja!, gritaba la doctora. Pujé con todo lo que tenía, con todo lo que quedaba en mí. Y entonces, en un último empujón que arrancó todo de dentro de mí, nació. Su llanto llenó la sala, un llanto alto, fuerte, de pulmón lleno. La enfermera lo limpió rápido, lo enrolló en una cobija y lo puso en mi pecho. Lo miré y el mundo se detuvo. Era perfecto, pequeño, rojito, los ojitos cerrados, la boquita buscando el pecho. Lo acerqué a mí y sentí su corazón latiendo, latiendo fuerte, vivo. Mi hijo estaba vivo. Comencé a llorar, no de dolor, de alivio, de amor, de una emoción tan grande que no cabía en ninguna palabra. Lo sostuve con las 2 manos, conté los deditos, olí su cabecita, ese olor a bebé recién nacido que no existe en ningún otro lugar del mundo. Acerqué mi nariz a su cuellito y guardé el olor. Lo guardé para siempre. ¿Cómo lo va a llamar, mamita?, preguntó la enfermera. Valentín, dije, el nombre de mi abuelo, el único hombre bueno que conocí. En los 3 días que estuve en el hospital no solté a mi hijo. Dormía en mi pecho, lo miraba sin parar. Memorizaba cada detalle, la forma de la orejita, la curva de la nariz, el color de la piel, el modo en que la boquita se movía cuando soñaba. Sabía que tenía que guardar todo, porque muy pronto, no iba a poder mirarlo más. Cada segundo con él era una bendición y una tortura. Bendición porque estaba ahí vivo en mis brazos. Tortura porque el reloj no paraba de andar. Cada minuto que pasaba era un minuto menos con él. Cuando salí del hospital, regresé al cuartito de la tía Gloria con Valentín en los brazos. Lo acosté en el colchón viejo. Me senté a su lado, me quedé viéndolo dormir. Era tan pequeño, tan frágil, tan indefenso y al mismo tiempo tan fuerte, tan terco. Había sobrevivido esa golpiza de escoba en el vientre. Había resistido el embarazo difícil. Había nacido gritando vivo, perfecto. Eres un luchador, mi hijo, dije bajito. No lo sabes todavía, pero ya venciste tanto. Pero sabía que su lucha apenas comenzaba y que no podía estar a su lado en esa lucha. Esos días con él fueron los más dolorosos y más preciosos de mi vida. No dormía bien porque no quería perder ningún segundo. Me quedaba viéndolo dormir, escuchando su respiración, sintiendo el calorcito de su cuerpecito pegado al mío. Lo amamantaba y lloraba, le cambiaba el pañal y lloraba, lo bañaba y lloraba. Cada cosa que hacía era la primera y la última vez. Primera y última vez bañando a mi hijo. Primera y última vez arrullándolo para dormir. Primera y última vez cantándole. La tía Gloria me miraba de lejos, con los ojos llenos de agua, sin saber qué decir, porque no había qué decir. Al 4.º día después del nacimiento, Luz llegó. Vino en autobús desde León, entró al cuartito con los ojos llenos de lágrimas, miró al bebé y dijo: «Es hermoso, Socorro». No pude responder, solo moví la cabeza. Nos quedamos sentadas, una al lado de la otra, en silencio, viendo a Valentín. Dormía, ajeno a todo, ajeno al hecho de que su vida estaba siendo decidida en ese cuartito sofocado. «¿Estás segura?», preguntó Luz. «No estoy segura de nada», respondí, «pero no tengo opción. Siempre vas a poder venir a verlo, te prometo». «No», corté, «no puedo. Si aparezco en su vida,
Mi papá va a descubrir y ahí mi papá va a ir tras él. Necesito desaparecer de la vida de mi hijo para que mi hijo tenga vida. Luz entendió, tomó mi mano y apretó. Nos quedamos ahí hasta que el sol comenzó a meterse. Cuando la luz del cuartito se puso anaranjada, casi roja, supe que era hora. Tomé a Valentín en brazos. Despertó, me miró con esos ojitos pequeños que todavía no enfocaban bien. Conté sus deditos otra vez, olí su cabecita otra vez, acerqué mi cara a su carita y sentí su piel suave calientita. No te estoy abandonando, mi hijo, dije en su oído. Te estoy salvando. Un día vas a entender. Se lo entregué a Luz. Ella lo tomó con las 2 manos, lo apretó contra su pecho y dijo: Te prometo, Socorro, te prometo que lo voy a cuidar como si fuera mío. Nunca va a pasar necesidad, nunca le van a pegar, nunca va a ser humillado, lo juro. Gracias. Fue todo lo que logré decir. Luz salió del cuartito con Valentín en los brazos. Me quedé parada, viendo la puerta cerrarse. Escuché sus pasos alejarse. Escuché el portón golpear. Escuché el silencio apoderarse de todo. Me acosté en la cama. En el lugar donde Valentín había dormido. La marca de su cuerpecito todavía estaba ahí en la sábana. Me acosté encima de la marca. Me quedé ahí toda la noche sin llorar, sin dormir, sin nada. ¿Saben cuándo dicen que el corazón se parte? No es verdad. El corazón no se parte. Se queda ahí latiendo, lastimado, sangrando por dentro, pero latiendo. Y eso es lo que duele. No es la muerte del corazón, es que sigue vivo, sabiendo que una parte de ti se fue y nunca va a volver. Esa noche morí un poco. La Socorro que era mamá de Valentín murió ahí en ese cuartito, y la Socorro que iba a regresar a Aguascalientes, fingir que nada había pasado, vivir como si no tuviera un hijo en el mundo, nació. Pero el dolor de esa transformación se quedó y se iba a quedar para siempre. Pasé los días siguientes en un estado de ausencia. Me levantaba, comía cuando la tía Gloria insistía. Me quedaba acostada, viendo el techo. Mis brazos dolían de vacío, mi pecho goteaba leche. Mi cuerpo buscaba al bebé que ya no estaba ahí. Escuchaba llanto de bebé donde no había bebé. Me despertaba de madrugada, pensando que estaba llorando. Estiraba los brazos para tomarlo y solo encontraba aire. Y ahí recordaba que ya no estaba ahí, que nunca más iba a estar. La tía Gloria intentaba consolarme, pero no había consuelo posible, no había palabra que aliviara, no había abrazo que llenara. Había entregado a mi hijo, había tomado la decisión más imposible que una mamá puede tomar y ahora tenía que vivir con ella. Una semana después, regresé a Aguascalientes. En el autobús, miré por la ventana y pensé: estoy dejando a mi hijo atrás. Estoy regresando a casa vacía. Estoy regresando sin él. Y fue el viaje más largo de mi vida. Una semana después de entregar a Valentín, regresé a Aguascalientes, delgada, vacía, con los ojos hundidos de quien no durmió bien en meses. Mi papá me miró cuando entré a casa y dijo: adelgazaste, el trabajo te hizo bien. Y nunca preguntó más nada. No sabía, nadie sabía más allá de mi mamá, de la tía Gloria y de Osvaldo, a quien avisé por recado. El secreto se quedó guardado, enterrado, como si nunca hubiera existido un bebé, un embarazo, una golpiza de escoba, nada. Pero yo sabía y cargaba. Regresé a la rutina de siempre. Levantarme temprano, ayudar a mi mamá, lavar, cocinar, cuidar a los hermanos menores, pero era como si hubiera regresado con la mitad de mí. La otra mitad se había quedado en León, en los brazos de Luz, siendo arrullada por una mamá que no era yo. Todas las noches, antes de dormir, pensaba en Valentín, dónde estaba, si estaba comiendo bien, si lloraba mucho, si Luz estaba dando abasto y lloraba escondida debajo de la sábana para que nadie escuchara. Osvaldo me buscó 2 semanas después de que regresé. Nos encontramos en el mismo lugar de siempre, atrás de la iglesia. Me abrazó y me derrumbé. Lloré todo lo que había guardado.
Lloré en sus hombros, aferrada a él, sintiendo que era la única persona en el mundo que entendía lo que estaba pasando. «Vamos a estar juntos», dijo. «Me voy a casar contigo, voy a trabajar, voy a juntar dinero, voy a pedirle tu mano a tu papá y vamos a tener otros hijos. Vas a ser mamá otra vez, Socorro». «Pero ya soy mamá», dije. «Tengo un hijo, solo que no está conmigo». Osvaldo entendió, sostuvo mi cara y dijo: «Lo sé, y un día vamos a poder contarle esta historia. Un día». Pasaron algunos meses. Osvaldo comenzó a trabajar de albañil, juntó dinero, rentó una casita pequeña cerca del tianguis y entonces, finalmente fue a hablar con mi papá. Pensé que mi papá iba a rechazarlo. Pensé que iba a mandar a Osvaldo lejos, que iba a prohibir el casamiento, pero no, porque ahora Osvaldo tenía situación. Trabajaba, ganaba dinero, podía mantener a una mujer. Entonces, Gersón lo miró y dijo: «Pueden casarse, pero si ella da problemas, la traes de regreso, que yo resuelvo». Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia, sin fiesta. Yo tenía 19 años, Osvaldo 22. Fuimos a vivir a la casita rentada, 2 cuartos, cocina pequeña, baño en el fondo, pero era nuestra. Por primera vez en la vida, tenía un lugar que era mío. En el primer año de matrimonio, quedé embarazada otra vez. Cuando lo descubrí, sentí una mezcla de alegría y culpa. Alegría porque iba a ser mamá otra vez, esta vez de un hijo que se iba a quedar conmigo. Culpa porque sentía que estaba reemplazando a Valentín, que estaba intentando llenar su vacío con otro bebé. Pero no era reemplazo. Osvaldo me hizo entenderlo. «No estás reemplazando a nadie», dijo. «Estás siguiendo con la vida. Y Valentín va a entender. Un día». Tuve 5 hijos en los años siguientes, 5, uno tras otro. Y a cada uno lo amé con una intensidad que a veces asustaba a Osvaldo. Abrazaba de más, protegía de más, lloraba cuando se enfermaban, porque cada hijo era una segunda oportunidad, una oportunidad de ser la mamá que no pude ser con Valentín, pero ninguno de los 5 borraba la marca del primero. Ninguno de ellos me hacía olvidar el olor de la cabecita de Valentín, el peso de él en mis brazos, la marca de su cuerpecito en la sábana. Durante todos esos años, Luz y yo mantuvimos contacto. Al principio era por carta, ella mandaba noticias. Valentín está bien, creció, está despierto, ya está gateando. Leía y lloraba en el baño para que nadie viera. Después, cuando apareció teléfono en la ciudad, platicábamos. Una vez al mes, iba al teléfono público de la plaza, llamaba a León y Luz contaba las novedades. Entró a la escuela, sacó buena nota. Es inteligente, Socorro, muy inteligente. Escuchaba y sentía un orgullo mezclado con dolor. Orgullo porque mi hijo estaba bien, dolor porque no era yo quien lo veía crecer. ¿Quieres venir a verlo?, preguntó Luz una vez. No puedo, respondí. Si voy, mi papá puede descubrir y si descubre... No necesité terminar la frase. Luz entendía. El trato era claro. Valentín era hijo de ella. Para todos los efectos, nació en León, hijo de Luz y Renato. Yo era una amiga de infancia y nada más. Y así fue como pasé 30 años viviendo una vida doble. Por fuera era Socorro, mamá de 5 hijos, casada con Osvaldo, vendiendo antojitos en el tianguis. Por dentro era Socorro, mamá de 6 hijos, siendo que el primero vivía lejos, sin saber que yo existía como su mamá. Los años se arrastraban. Cada cumpleaños de Valentín, que sabía la fecha de memoria, era un día de luto silencioso. Prendía una velita escondida, rezaba por él y seguía adelante. Mis otros hijos crecían, iban a la escuela, se casaban, me daban nietos, y yo vivía esa vida con el corazón siempre dividido. Luz me contaba sus logros. Cuando comenzó a trabajar en el taller de Renato, cuando compró el primer carro viejo en un remate y lo revendió con ganancia, cuando abrió la primera compraventa de autos usados, cuando expandió a agencia, cuando se hizo rico, muy rico. Está bendecido, Socorro, decía Luz por teléfono.
Todo lo que toca se vuelve oro. Y sentía orgullo, un orgullo inmenso, doloroso. Mi hijo había triunfado. El niño que casi muere antes de nacer, que sobrevivió a la escoba del abuelo, que fue entregado a los 7 días, se había convertido en un hombre de éxito. Pero no sabía que yo existía. No sabía que su historia comenzó en una cocina en Aguascalientes, con un vientre siendo golpeado y una mamá protegiendo con el propio cuerpo. Mi papá, Gersón, murió cuando yo tenía 55 años, enfisema pulmonar. Fumó toda la vida. Murió ahogándose en su propio pulmón, en la cama del hospital. Fui al hospital no por amor, por obligación. Me quedé sentada a su lado, viéndolo agonizar, y en el silencio de ese cuarto dije bajito, solo para que yo escuchara: no perdí a mi hijo. Está vivo, está bien, triunfó, y usted no logró matarlo, por más que lo intentó. Gersón murió esa noche. No lloré, ni una lágrima. Osvaldo se extrañó. ¿No estás triste? Lloré todo lo que tenía que llorar cuando entregué a mi hijo, respondí. Para mi papá no me quedan lágrimas. En el velorio nadie habló de lo que Gersón hizo. Nadie sabía, más allá de Natalia, que ya había muerto, y Osvaldo, que guardó el secreto. El padre dijo que Gersón era hombre trabajador. Crió 8 hijos. Escuché y pensé, crió 8 y casi mató a uno. Pero nadie cuenta esa parte. Pasaron los años. Mis otros 5 hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. La vida seguía, pero siempre, siempre en el fondo había esa nostalgia, esa falta, ese hueco que nada llenaba. Hasta que en 2021 Luz murió. COVID. Murió en un hospital lleno en León, sin despedida. Cuando supe, lloré 3 días, no solo por la amiga que había muerto, pero porque ahora la única persona que me conectaba a Valentín se había ido. Pensé que nunca más iba a saber de él, que el secreto iba a morir con Luz, que iba a vivir el resto de mi vida sin tener más noticias de mi hijo. Pero estaba equivocada. 3 meses después de la muerte de Luz, una mañana de sábado, el timbre de mi casa sonó. Osvaldo fue hasta el portón, abrió y se quedó parado. Frente a la casa había un carro negro, grande, brillando, con vidrios oscuros. Atrás de él, otros 2 carros. 6 hombres de traje negro estaban en la banqueta. Guardaespaldas, con lentes oscuros, audífono en el oído, mano en la cintura. Y al frente de todos, un hombre alto, fuerte, traje gris, reloj de oro, zapato que brillaba. Unos 50 años, rostro serio, ojos aguados. Osvaldo lo miró y reconoció. No por la cara, nunca lo había visto adulto. Reconoció por la mirada, la misma mirada de socorro, los mismos ojos, la misma profundidad. ¿Usted es Osvaldo? Soy yo. Soy Valentín. Osvaldo se sostuvo del portón para no caer. Las piernas le flaquearon, el labio le tembló. Miró al hombre que ayudó a crear en el vientre de su mujer y que nunca cargó en los brazos. Entra, mi hijo, entra. Quiero ver a mi mamá. Osvaldo entró a la casa. Yo estaba en la cocina de espaldas, moviendo el café. No había escuchado nada. Socorro. ¿Mande? Tengo una persona aquí para verte. ¿Quién es? Osvaldo se quedó en silencio. Volteé, miré al pasillo y vi. Vi al hombre parado en la puerta de la sala, alto, elegante, rico. Pero no vi nada de eso. Vi al bebé de 7 días que entregué en un cuartito en Zacatecas. Vi los deditos que conté, el cuellito que olí, el cuerpecito sobre el que me acosté en la marca de la sábana. La cuchara de palo cayó al piso. ¿Valentín? Hola, mamá. No caminé hacia él. Me desplomé. Las rodillas cedieron. Caí ahí mismo en medio de la sala. Valentín corrió, se arrodilló frente a mí, sostuvo mi cara con las 2 manos. Sus manos eran enormes, pero sostuvieron mi cara con una delicadeza que nunca había sentido de ningún hombre. Mamá, sé todo. Luz dejó una carta. Sé lo que pasó. Sé lo que su papá hizo. Sé que me entregó para salvarme.
Lloraba sin sonido. Las lágrimas bajaban, pero la voz no salía. 30 años de silencio, 30 años de llanto guardado, 30 años de un día vas a ver todo saliendo de una vez. No te abandoné, mi hijo, lo juro por Dios, no te... Lo sé, mamá, lo sé. Me abrazó ahí mismo, en el piso de la sala. Lo agarré con una fuerza que no debía existir en un cuerpo de 68 años. Lo agarré como quien agarra algo que perdió hace 30 años y ahora volvió. Lo agarré y no soltaba. Osvaldo observaba desde la puerta, llorando en silencio. Los guardaespaldas esperaban en la banqueta. Los vecinos ya habían salido a las puertas para ver los carros negros. Nadie entendía nada. Solo 2 personas ahí entendían todo. Nos quedamos abrazados por más de 10 minutos sin levantarnos, sin hablar. Solo el llanto de los dos mezclado, mamá e hijo, 30 años después. Y en ese abrazo, 30 años de dolor se transformaron en 30 años de amor. Todo el tiempo perdido regresó de una vez. Y valió. Dios mío, cómo valió. Hoy, a mis 68 años, vivo aquí en Aguascalientes, en una casa que nunca imaginé que iba a tener. Una casa nueva, grande, con 3 cuartos, 2 baños, cocina de azulejo, corredor con hamaca. Mi hijo Valentín compró esta casa para mí y para Osvaldo 3 meses después de que apareció en mi puerta. Todavía me pellizco de vez en cuando para ver si no estoy soñando. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, aunque ya no necesito levantarme tan temprano. Es costumbre de quien trabajó toda la vida. Hago mi café, preparo mis empanadas para vender en el tianguis, porque no puedo dejar de trabajar. No importa cuántas veces Valentín diga que ya no necesito. Y me quedo ahí en mi cocina nueva con mi estufa nueva que Valentín compró, friendo y pensando en la vida. Osvaldo está a mi lado, como siempre estuvo. 70 años, jubilado, pasa el día en el corredor escuchando radio, platicando con los vecinos, ayudando a cuidar a los nietos cuando vienen a visitar. Cumplimos 49 años de casados este año y él nunca me cobró nada, nunca me culpó por nada. Guardó el secreto conmigo por 30 años sin quejarse. Es el hombre más bueno que conozco. Mis 5 hijos viven cerca, todos casados, todos con hijos. Tengo 12 nietos en total, contando los 3 de Valentín, que también son mis nietos, claro. La casa vive llena los fines de semana, niños corriendo, ruido, comida en la mesa, risas. Es la vida que siempre quise tener y que por mucho tiempo pensé que no merecía. Pero la mayor bendición, la mayor, es tener a mi hijo mayor de regreso en mi vida. Valentín viene a visitarme una vez al mes. Llega a Aguascalientes con los carros negros, los guardaespaldas en la puerta, cosa que deja a todos los vecinos con los ojos bien abiertos, y entra a mi casa del modo más sencillo del mundo. Se quita el saco, se sienta en la silla, come la empanada que hago y platica conmigo como si nunca hubiéramos pasado 30 años separados. Conoció a los hermanos. Al principio fue raro para todos, pero Valentín no dejó que nada quedara raro por mucho tiempo. Pagó las deudas de todos ellos, ayudó con trabajo, con casa, con lo que necesitaran. Ustedes cuidaron a mi mamá cuando yo no pude, dijo. Ahora yo los cuido a ustedes. En la sala de mi casa hay una pared de fotos, todos los hijos, todos los nietos. En el centro, enmarcada con marco dorado, hay una Polaroid amarillenta. Yo, con 18 años, cargando a Valentín con 7 días de vida. La foto que Luz guardó por 50 años y que Valentín encontró después de que ella murió. Toda visita que entra aquí pregunta, ¿quién es ese bebé, doña Socorro? Y respondo siempre con la voz firme, es mi hijo mayor, el que casi perdí, el que entregué para salvar y que regresó a mí 30 años después de traje y corbata, con 6 guardaespaldas en la puerta. Ahora todos saben la historia, los vecinos, el padre, la ciudad entera. Ya no escondo nada. Me cansé de esconder. Mi papá intentó matar a mi hijo. Yo lo salvé. Luz lo crió. Dios hizo el resto. Hay días que todavía duele. Duele cuando pienso en los 30 años que perdí con Valentín. Duele cuando veo foto de él pequeño
y me doy cuenta de que no estuve ahí. Duele cuando me cuenta una historia de la infancia y no fui parte de ella. Pero luego me abraza. Y cuando me abraza, siento que todo ese tiempo regresó, como si cada día, cada noche, cada llanto escondido se hubiera condensado en ese abrazo y regresado a mí de una vez. Todas las noches, antes de dormir, rezo. Rezo por Luz, que crió a Valentín con amor. Rezo por Renato, que fue papá, sin necesitar serlo. Rezo por Osvaldo, que guardó el secreto y me amó igual. Y rezo por Valentín, que me perdonó por algo que no sabía si podía ser perdonado. Mi vida hoy es sencilla, pero está llena. Llena de hijos, de nietos, de amor, de segunda oportunidad. Vendo mis empanadas en el tianguis, cuido mi casa, platico con las vecinas, voy a la iglesia todos los domingos. Y una vez al mes, cuando ese carro negro se para frente a mi casa, mi corazón se dispara del mismo modo, porque sé que mi hijo vino. Y no hay dinero en el mundo, no hay casa nueva, no hay nada que valga más que eso, que ver a mi hijo entrar por la puerta, llamarme mamá y sentarse en mi mesa a comer la empanada que hice. 30 años sin él, pero ahora con él aquí siento que estoy viviendo el doble. Cada momento con Valentín vale por 2, porque es el momento que estoy viviendo ahora, más el momento que perdí antes. Y eso, mis queridos, es el mayor milagro que Dios podía haberme dado. Mis queridos, mis queridas, si llegaron hasta aquí, hasta el final de mi historia, quiero agradecerles desde el fondo del corazón. Sé que no fue fácil escuchar. Tampoco fue fácil para mí contarlo, pero necesitaba contarlo porque hay alguien en algún lugar pasando por una situación parecida y esa persona necesita saber que hay salida. Si estás en una casa donde la violencia manda, donde el miedo es mayor que el amor, donde alguien levanta la mano contra ti o contra tus hijos, escucha lo que te voy a decir. Sal. No importa cómo, no importa a dónde, pero sal. Porque nadie en este mundo tiene el derecho de golpearte. Ni papá, ni mamá, ni marido, ni nadie. Yo llevé esa golpiza de escoba porque no tenía a dónde correr. Pero tú hoy tienes. Hay agencias del Ministerio Público especializadas. Hay refugios. Hay gente dispuesta a ayudar. No te quedes callada. No aceptes. No normalices. La violencia no es normal. La violencia no es amor. La violencia es delito. Y si eres mamá, si estás en una situación imposible, donde necesitas escoger entre quedarte con tu hijo o salvarle la vida, sabe que no estás sola. Sé lo que es tomar una decisión que desgarra el alma. Sé lo que es entregar a un hijo en los brazos de otra persona, porque es la única forma de protegerlo. Y sé que el dolor de esa decisión no pasa, nunca pasa. Pero a veces el amor mayor es justamente ese, alejarse para que el hijo tenga chance de vivir. No te culpes, no abandonaste, salvaste. Pasé 30 años culpándome, 30 años pensando que era una mamá que había fallado, hasta que mi hijo regresó a mí y dijo, no me abandonaste, me salvaste. Y fue ese día que entendí que el amor de mamá no está solo en quedarse. A veces el amor de mamá está en dejar ir. Hoy vivo en paz, no porque olvidé lo que pasé, pero porque aprendí que el dolor puede volverse fuerza, que el sufrimiento puede volverse sabiduría, que el pasado puede ser transformado en lección para ayudar a otras personas. Entonces, mi pedido para ti es, no te rindas. No importa qué tan oscura parezca la noche, el sol siempre sale otra vez. No importa qué tan pesada sea la carga, eres más fuerte de lo que imaginas. Y no importa cuántas veces caíste, siempre puedes levantarte. Ahora, mis amores, necesito que hagan algo por mí. Si vieron hasta aquí, si esta historia tocó su corazón de algún modo, quiero que se suscriban al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita. En serio, esto es importante, porque cada suscripción me ayuda a seguir contando estas historias. Y estas historias no son solo mías, son de todas las mujeres que pasaron por violencia, por abandono, por dolor.
Son voces que necesitan ser escuchadas. Dejen un comentario aquí abajo con la palabra fuerza. Solo esa palabra, para que sepa que vieron hasta el final, que entendieron el mensaje y que están conmigo en esta cadena de concientización. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Y si conocen a alguien que está pasando por violencia doméstica, abuso o cualquier tipo de situación difícil, compartan este video. A veces, la persona necesita escuchar una historia como la mía para tener valor de cambiar su propia historia. Cuento mi historia no para que sientan pena por mí,